poco de árbol genealógico, vamos a ver el modo del que se usa el cuadro de Punnett para poder calcular riesgos de recurrencia en caso de que tengan algún paciente con alguna enfermedad mendeliana. Bien. Bueno, pues esta herencia mendeliana también se conoce como herencia clásica porque sigue los postulados propuestos por Mendel. Hay que recalcar que todas las enfermedades que se integran dentro de esta herencia clásica o herencia mendeliana son enfermedades que son monogénicas. ¿Qué quiere decir esto de monogénica? Cuando una enfermedad es causada por una alteración solamente de un gen, ¿sale? ¿Por qué? Porque más adelante vamos a ver que existen las alteraciones poligénicas en donde el desarrollo de una enfermedad tiene que ver pues con la alteración de diferentes genes o de grupos de genes que se relacionan entre sí. Bien, vamos a empezar a presentar a Gregorio Mendel. Esto creo que ya lo han visto en sus clases de preparatoria. Gregorio Mendel fue un monje que a través de sus diferentes observaciones y diferentes cruzas que realizó con la planta de chícharo, pudo determinar que existían rasgos dominantes y rasgos recesivos. Y a través de estas observaciones pudo determinar cómo se daba la segregación de estos rasgos dominantes y recesivos, y esto también le permitió poder predecir cuáles iban a ser los resultados al realizar diferentes cruzas de esta planta de chícharos. ¿Y por qué es importante estas observaciones y estos postulados? Porque estos postulados sientan las bases de la herencia, de cómo se comportan algunos genes en cuanto a características, color de ojos, color de cabello, forma de la oreja, forma de la nariz, y también involucra ciertas enfermedades. Aquellas enfermedades que se comportan como recesivas, aquellas que se comportan como dominantes, son las que siguen estos postulados de Gregorio Mendel. Bien, como ya lo había mencionado, Gregorio Mendel inicia sus investigaciones a través de la cruza de la planta de chícharo, y esto se da porque es una planta muy fácil de manipular y de poder realizar las diferentes cruzas. ¿Cuáles fueron los rasgos con los que realizó sus observaciones? Fue con la forma de la semilla. Existía una planta que tenía una semilla lisa y una planta que tenía una semilla rugosa. El color de la semilla, que es amarillo en un caso, verde en otro. El color de la flor, morado y blanco. La posición de la vaina, eso quiere decir dónde se encuentran las flores, si se encuentran a nivel axial o de forma terminal. El color de la vaina, si es verde o amarillo, la forma de la vaina, inflada o contraída, y el largo del tallo, si es un tallo alto o un tallo enano. Todas estas características de la planta de chícharos le permitieron a Gregorio Mendel, a través de diferentes cruzas, poder determinar si estas características eran recesivas o dominantes. Ahorita vamos a ver las diferencias que da que un rasgo sea dominante o que da que un rasgo sea recesivo. Para poder ir enlazando un poquito más estos conceptos de dominancia y recesividad, vamos a volver a hablar de nuestro concepto de gen, que va a ser aquella secuencia de DNA que va a codificar para un producto funcional. ¿Cuál va a ser ese producto funcional? Pues ya sea una proteína o un RNA mensajero, un RNA no codificante, perdón. Y hay que recordar que nosotros siempre vamos a tener dos alelos de un gen, vamos a tener dos copias. Una no las va a heredar papá y una no las va a heredar mamá. Y estas copias pueden ser idénticas o pueden ser diferentes. Cuando estas copias del gen son idénticas, le voy a llamar homocigoto. Cuando son diferentes, le voy a llamar heterocigoto. A estas copias o variantes de un gen le voy a llamar alelos, y aquí vamos a hablar ahora sí de los conceptos de dominante y recesivo. ¿Qué es un alelo dominante? Cuando el paralélico se va a manifestar en el fenotipo. Un ejemplo, tengo un alelo para ojos azules, un alelo para ojos cafés. Y en mi fenotipo, en lo que yo veo, en lo que se está expresando, ese paciente tiene ojos cafés. Aquí el alelo dominante, pues es el gen de ojos cafés. Y el alelo recesivo, que es el que queda oculto, es el de ojos azules. ¿Sale?
Vamos a ver la figura de abajo. La figura de abajo nos pone los diferentes grupos sanguíneos y estos grupos sanguíneos están determinados por la expresión de diferentes antígenos de superficie sobre la membrana del eritrocito. Vamos a ver el grupo A. El grupo A va a expresar antígenos de superficie de tipo A. Aquí lo vemos en la sangre, cómo está expresando estos antígenos de superficie. Al momento que nosotros ponemos un suero anti-A, pues esta sangre se va a aglutinar y es la forma por la que podemos determinar el grupo sanguíneo de los individuos. En el grupo B, estos individuos van a expresar antígenos de superficie de B y las personas que son grupo sanguíneo AB van a expresar los dos tipos, tanto antígenos A como antígenos B. Y el grupo O no va a expresar antígenos de superficie, ¿sale? Entonces aquí podemos ver que los genes que codifican para los antígenos de superficie del grupo A y del grupo B son los alelos dominantes y aquellos genes que no codifican para algún antígeno de superficie son los alelos recesivos. ¿Cómo sé que son los alelos recesivos? Porque cuando una persona en su genotipo, en su información genética, tiene genes A y O, esta persona en su fenotipo va a expresar un grupo sanguíneo A, ¿sale? Y el que va a quedar reprimido en cuanto a su expresión, pues van a ser los genes del grupo sanguíneo O. Y este es un concepto del que ya hablábamos al inicio. Vean aquí, tengo los genes para un color de ojos. El gen A mayúscula es para el color de ojos café y el gen A minúscula es para el color de ojos azul. Esto es el caso del genotipo. En el genotipo es la información genética y el fenotipo es lo que voy a expresar, lo que se va a poder ver en mi consulta. Abajo tengo el fenotipo. Vean cómo cuando tengo los dos genes iguales, los dos para ojos cafés, voy a tener un individuo con ojos cafés. Cuando tengo alelos diferentes, uno es para ojos cafés y uno es para ojos azules, vean cómo en el fenotipo esta persona va a expresar el color de ojos cafés. Y aquí es donde me doy cuenta cuál de los dos alelos se comporta como dominante y cuál se comporta como recesivo. En este caso, el alelo que se está expresando es el de los ojos cafés y el alelo que se está reprimiendo en cuanto a expresión es el de ojos azules. ¿Cuándo se va a expresar ese alelo recesivo? Cuando los dos alelos sean iguales, los dos sean recesivos. Ese es el único caso en el que voy a tener una persona con ojos azules. Solamente si los dos alelos son recesivos, esa característica o esa enfermedad se va a expresar. Si yo tengo uno y uno, esto se llama heterocigosis, no voy a expresar esa característica recesiva, ¿sale? Bien. Vamos a entrar a hablar rápido de los postulados de Mendel porque los vamos a usar en los siguientes ejercicios. El primer postulado de Mendel nos habla del principio de la uniformidad. Este principio de la uniformidad lo determinó a través de la observación de cruza de líneas puras. ¿Qué es una línea pura? Una planta, un animal que solo se ha cruzado con individuos de su misma especie, ¿sale? Veamos aquí, esta es una planta de chícharos morada que todo su linaje viene de plantas de chícharo morado. Aquí vemos la planta de chícharos blancos, donde vemos que todo el linaje de esa planta ha sido con plantas de chícharos blancos, ¿sale? O de flor blanca. Cuando se cruzan dos líneas puras, el resultado de la primera generación de esa cruza va a ser que todas las plantas van a expresar solamente una característica. ¿Qué característica van a expresar? La característica dominante, ¿sale? ¿Cuál va a quedar reprimida? La característica recesiva. Por eso se llama ley de la uniformidad, porque en la primera línea o en la primera generación de esa cruza de líneas puras, voy a poder ver solamente la característica dominante. Aquí, ¿cuál sería la dominante? Pues
pues está expresando el color morado. Por lo tanto, el color morado de la flor de chícharo es el alelo dominante y el color blanco es el alelo recesivo. Vamos a fijarnos en las letras que están abajo de las plantas. Si ustedes observan, una letra es mayúscula y una letra es minúscula. A esto le voy a llamar genotipo. La mayúscula siempre me va a denotar el carácter dominante y la minúscula el carácter recesivo. En cuanto a genotipo, estas plantas son heterocigotas porque tienen uno dominante y uno recesivo. Esto es importante porque en genotipo nosotros podemos ver que no se perdió el gen del color blanco, está ahí en la información genética. Lo que pasa es que no se está expresando porque lo está opacando la expresión del alelo dominante. ¿Cuándo vamos a ver la expresión de ese alelo recesivo? Lo vamos a ver cuando crucemos a los individuos heterocigotos. Y aquí viene el cruce de esos heterocigotos. Cuando yo cruzo dos heterocigotos, vean cómo voy a tener un porcentaje de esos individuos de esa cruza que van a expresar el alelo recesivo. Vean aquí, tengo 3 plantas moradas y una planta blanca. Vuelvo a ver esa característica recesiva. Y también puedo observar cómo los alelos se van a repartir de forma independiente para cada gameto. Un gameto va a llevar el dominante y un gameto va a llevar el recesivo. Y al momento que se unan con los otros gametos de la otra planta, pues nos van a hacer estas combinaciones. Bien, aquí vamos a ver cómo se da esto de la segregación independiente o cómo se separan en gametos. Aquí viene la semilla de la planta de chícharo amarilla, las dos son amarillas, pero vean en su genotipo son heterocigotas. Tienen un alelo para el color amarillo y un alelo para el color verde. Cuando forman sus gametos, estas plantas separan a los alelos. Vean cómo a un gameto se va el alelo dominante y a otro gameto se va el alelo recesivo. Y cuando se unen con los gametos de la otra planta, ahora sí, en la cruza vamos a ver la probabilidad de tener 3 individuos con un fenotipo amarillo y una con un fenotipo verde. También aquí es importante que observen cómo en los individuos amarillos tienen diferentes genotipos. Uno es dominante, homocigoto, porque tiene sus 2 alelos iguales, y los otros son heterocigotos, porque tienen un alelo dominante y un alelo recesivo. ¿Cómo puedo determinar o calcular el porcentaje o la probabilidad de que tengan uno u otro fenotipo o genotipo? Pues lo voy a calcular a través de algo que se llama cuadro de Punnett. Vamos a ver la parte de aquí. Este es el famoso cuadro de Punnett. ¿Qué tiene este cuadro de Punnett? Este cuadro de Punnett en la parte de arriba va a dividir a los alelos en cada gameto. Este es un gameto y este es el segundo gameto. En un gameto se va a ir el alelo dominante y en el otro gameto se va a ir el alelo recesivo. Igual, de la otra pareja o del otro individuo, vamos a dividir los alelos. Si el otro individuo también es heterocigoto, pues de un lado se va a ir el alelo dominante y de otro se va a ir el alelo recesivo. ¿Y qué me va a quedar en medio de mi cuadro de Punnett? Me van a quedar las combinaciones que me va a dar esa mezcla de gametos. La primera combinación que se puede generar es que se unan los 2 gametos dominantes. Esta planta va a ser homocigota dominante y el color que va a expresar pues va a ser el amarillo. La otra posibilidad es que se una un dominante y un recesivo, va a ser heterocigoto y el color que va a expresar va a ser amarillo. La otra posibilidad es igual, que se una un dominante con un recesivo y el color que va a expresar es amarillo. Y la última posibilidad es que se unan los 2 recesivos.
y aquí el color que se va a expresar es verde. ¿Cuáles son mis posibilidades? Es 1, que sea homocigoto dominante. Que esto sería un 25%. 50% que sea heterocigoto. Y 25% que sea homocigoto recesivo. ¿Sale? Esas son mis posibilidades. ¿Por qué es importante estas posibilidades? Porque a partir de estas posibilidades nosotros podemos calcular el riesgo de recurrencia de una enfermedad que tiene bases mendelianas. Y así es como nosotros podemos determinar si existe un riesgo o no de que esa pareja tenga algún hijo con algún bebito de una enfermedad. Y ahorita lo vamos a ver. Bien, la tercera ley de Mendel nos habla de que no solamente se van a segregar una característica, porque nosotros no estamos hechos de una característica, se van a segregar diferentes características al mismo tiempo. Por ejemplo, aquí vemos el ejemplo de los perritos. Vemos un perrito que tiene el color de pelo negro y las orejas abombadas, y otro perrito que es un perro de color beige con las orejas un poquito más aplanaditas. Vean cómo cada característica, el color del pelo y la forma de las orejas, están determinados por alelos diferentes, por genes diferentes. Lo mismo pasa con las enfermedades, ¿sale? No porque un niño les llegue a su consulta y tenga fibrosis quística, no puede tener alguna otra enfermedad genética. Sí la puede tener porque esas enfermedades van a estar en locus o van a ser alelos diferentes. Y esos alelos diferentes se pueden segregar al mismo tiempo en conjunto con esas características. Y es lo que vemos en este cuadrito de Punnett. Vean cómo cada uno de los gametos siempre va a traer un alelo para cada característica. Un alelo para el color de pelo y un alelo para el color de las orejas. ¿Qué pasa cuando yo segrego o en el cuadrito de Punnett trato de segregar diferentes características? Pues el cuadro de Punnett va a ir creciendo y va a ir creciendo de forma exponencial al número de características que yo quiera segregar. Esto es nada más para ver que diferentes alelos pueden segregarse dentro de diferentes características y que también esto puede ser importante porque al momento de hacer los riesgos de recurrencia, pues vamos a tener que meter las características que a nosotros nos interesen en la consulta, ¿sale? Como, por ejemplo, aquí también tenemos otra imagen donde nos muestra cómo se segregan los alelos para la forma de la semilla y para el color de la semilla. Vean cómo una semilla es lisa y amarilla y la otra es rugosa y verde, ¿sale? Y en cada uno de los gametos que se generan de estas plantas, pues siempre va a ir un alelo para cada característica. Y lo mismo pasa en nosotros. Cada vez que nosotros formamos un ovocito o un espermatozoide, en cada uno de ellos siempre va a ir un alelo para cada característica o para cada gen, ¿sale? Esto es lo que hablábamos, cómo se empiezan a formar esos alelos con cada uno de los genes que intervienen para cada característica y cómo si incrementamos el número de características que queremos ver en la segregación, pues vamos a tener un cuadro de Punnett mucho más grande. Aquí esto es importante que quede claro cuál es el genotipo y cuál es el fenotipo. Cuando yo hable de fenotipo, es lo que se está expresando, lo que yo voy a ver en mi paciente. Genotipo es lo que guarda su información genética. ¿Por qué es importante? Porque en el caso de las características o las enfermedades recesivas, voy a tener portadores. ¿Qué es esto de portadores? Van a ser individuos que van a tener un gen afectado para una enfermedad, pero que no van a manifestar esa enfermedad, que el fenotipo va a ser totalmente sano, no van a tener ninguna manifestación clínica de esa enfermedad, pero en su genotipo van a tener
ese gen alterado. Se dice que todos los individuos somos portadores de por lo menos 50 enfermedades recesivas. ¿De qué va a depender que nuestros hijos expresen o no alguna de esas enfermedades? De nuestra pareja. Si nuestra pareja comparte un gen afectado similar al de nosotros, seguramente al unirse se van a unir esos dos alelos recesivos y por lo tanto va a incrementarse el riesgo, la probabilidad de tener un hijo con esa enfermedad. Para resumir, nuestro cuadro de Punnett es un cuadro que nos permite determinar probabilidad de riesgo a través de probabilidad de genotipos que se pueden generar en una cruza y esto nos permite dar riesgos de recurrencia. Vamos a poner un ejemplo para que quede más claro. Resulta que les viene a su consulta una pareja porque tuvieron un bebito que falleció a los 4 meses porque tenía galactosemia. La galactosemia es una enfermedad recesiva, ¿sale? Entonces, esta B minúscula es el gen que está afectado. Como es una enfermedad recesiva y los papás ya tuvieron un bebito con galactosemia, los papás son sanos, pero al momento de que ustedes le analizan ese gen GALT de la galactosemia, observan que los papás son portadores. ¿Por qué son portadores? Porque clínicamente están sanos, pero en su información genética portan esa mutación en ese gen, ¿sale? Esto que está en rojo es esa mutación. El otro alelo o el otro gen de cada uno de los padres es normal, por eso lo tenemos en B mayúscula. Entonces, ¿cómo voy a armar mi cuadrito de Punnett? En una de las caras del cuadrito va a estar la mamá, como lo vemos aquí, y en otra de las caras va a estar el papá. Y abajo de ellos van a estar los gametos que se pueden generar con esos alelos. Se puede generar un gameto que lleve el alelo sano y un gameto que lleve el alelo enfermo. Igual el papá, un gameto, un espermatozoide que lleve el alelo sano y un espermatozoide que lleve el gen alterado. Y adentro nos van a quedar las probabilidades. Este bebé de aquí, ¿va a tener galactosemia o no va a tener galactosemia? Con lo que acabamos de ver, ¿este bebito de aquí tiene o no tiene galactosemia? Sí, tendría, ¿no? No, Itzel, ¿tú qué dices? que no. Que no. ¿Por qué? Porque ¿Por qué como no? el gen es recesivo y ahí pues tiene los alelos dominantes, pues no va a expresar la galactosemia. Exactamente, aquí el que se está comportando como dominante es el alelo sano o el gen sano. Este de aquí, No, pero va a ser portador. ese va a ser portador. ¿Y este de aquí? Ese sí lo va a expresar. Ese sí lo va a expresar. Quítenle esta X y Y aquí. Con estas probabilidades, ¿qué le dirían a esa pareja? ¿Qué probabilidad tiene de tener un bebito sin galactosemia? 25. ¿Sí? Hablamos de cómo lo van a ver. ¿Va a estar sano o va a estar enfermo? ¿Cuál es el porcentaje o la probabilidad que tiene esta pareja? ¿De en cuánto? Eh, 25%. ¿Por qué 25%, Jorge? Porque el otro 75% sería de los que son portadores o los que tienen el gen dominante de la no galactosemia. Vaya. ¿Y estos portadores estarían enfermos? No, porque solo tienen el gen dominante que lo evita. Que compensa. Ok, entonces sería un 75% de que estuvieran sanos. ¿Quién entra en este 75%? 25
de que un bebé tenga sus 2 alelos normales, 50 de que sea portador, tenga uno de los alelos alterado, pero clínicamente no tenga nada de galactosemia. Y 25% que tenga galactosemia. Entonces, a esta pareja se le diría, por el antecedente de su hijo y de acuerdo al análisis genético de ustedes, nosotros determinamos que existe un riesgo del 25% de tener un bebito con galactosemia. Ojo, este riesgo es para toda la vida, por cada embarazo, va disminuyendo con cada embarazo. ¿Cómo lo explicarían ustedes? Sería por siempre porque van a ser los mismos genes. ¿Ok? Y si la mamá te dice, oiga, entonces, a ver si le estoy entendiendo. Si yo me embarazo 4 veces, pues ya, o sea, si me embaracé la primera vez y me salió galactosemia, pues ya si me embarazo las otras 3, pues me tiene que salir normal, ¿no? ¿Tú qué le dirías, Jorge? Le diría que no es así porque es individual, o sea, cada embarazo tiene la probabilidad. Exactamente. Los riesgos que vamos a manejar son por cada embarazo. ¿Por qué? Porque cada formación de gametos va a tener esas posibilidades. O va a ser esta, o va a ser portador, o va a ser recesivo. No va disminuyendo el riesgo si se embaraza más veces. Por cada embarazo va a continuar el mismo riesgo de recurrencia. ¿Sale? Muy bien. Este es otro ejemplo, más o menos para que vean cómo se arma un árbol, un cuadro de Punnett con diferentes alelos o cuando se segregan más de 2 características. No se preocupen, esta es otra forma de hacerlo, lo pueden encontrar en alguno de los libros y se van haciendo a través de fracciones para poder determinar por fracciones cuál es el porcentaje o la probabilidad para cada uno de los genotipos y para cada uno de los fenotipos, ¿sale? Abajo, pues se puede determinar el número de gametos y alelos a través de los alelos que se quieren segregar, y esto es otra forma de poder realizarlo. Habitualmente en consulta no hacemos segregaciones de más de 2 características porque habitualmente hacemos el cuadro de Punnett solamente con la enfermedad que estamos analizando con la familia. Bien, vamos a ver algunos ejercicios para dejar claro cómo se da este cálculo de riesgos de recurrencia. El primer ejercicio dice, el color de ojos castaño es un alelo dominante. Siempre los alelos dominantes los voy a poner en mayúscula y los alelos recesivos van en minúscula. Entonces, el alelo dominante respecto a el castaño es dominante respecto a los ojos azules. Entonces, la C mayúscula me codifica castaño y la C minúscula azules. Una mujer de ojos castaños cuyo padre tenía ojos azules se casa con un hombre de ojos azules. Entonces, tenemos a la mujer y la mujer dice que tiene ojos castaños. Ella tiene 2 probabilidades en su genotipo, que sus 2 alelos sean letras mayúsculas o que tenga un alelo recesivo y un alelo dominante. ¿Sale? Estas son las 2 posibilidades que nos pueden dar en el fenotipo el color de ojos castaños. El papá de esta señora tenía ojos azules. Entonces, sus 2 alelos son recesivos. Conociendo este dato de que el papá tenía ojos azules, lo más probable es que esta señora sea heterocigota. Y su esposo nos dice que tiene ojos azules. Entonces, sus 2 alelos son recesivos. ¿Cuáles son las probabilidades que tienen de que sus hijos tengan ojos azules o ojos castaños? Vamos a hacerlo. Vamos a poner primero el genotipo de la señora. Un alelo dominante en mayúscula y un alelo recesivo en minúscula. El señor, sus 2 alelos recesivos en letras minúsculas. Adentro del cuadro de Punnett,
El primero es heterocigoto, un alelo dominante y uno recesivo. El segundo es homocigoto recesivo, los dos alelos son recesivos. La tercera posibilidad es igual, uno dominante y uno recesivo. Y la cuarta posibilidad, de nuevo, nos da un homocigoto recesivo. Para este ejercicio diríamos que la probabilidad de esta pareja es que el 50% de que tuvieran un hijo con ojos castaños y 50% de tener un hijo con ojos azules. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta? Bien, vamos a pasar a la siguiente. Aquí vamos a hablar del color del cabello. Aquí en el color del cabello nos van a dar dos genes. H es el alelo dominante y codifica para un cabello castaño. Y la B minúscula codifica para el cabello rojizo. Nos dicen que Bárbara es homocigota dominante. Por lo tanto, Bárbara va a tener en su genotipo sus dos alelos castaños, que son los dominantes. Su esposo Bob es pelirrojo. Por lo tanto, Bob, los dos alelos van a ser recesivos. Una vez que ya determinamos el genotipo de la pareja, ahora sí ya podemos elaborar nuestro cuadrito de Punnett. Vamos a poner el genotipo de Bárbara. Y el genotipo de Bob. Y en medio nos quedan las posibilidades. Podemos ver que en las cuatro posibilidades siempre nos va a dar un individuo heterocigoto. Por lo tanto, va a ser un individuo que va a tener como portador el gen para el cabello rojizo o pelirrojo, pero que su fenotipo va a ser cabello castaño, porque va a expresar el alelo dominante. ¿Sale? Muy bien. Ya vimos que hay un alelo dominante, hay un alelo recesivo, el dominante es el que se va a expresar y cuando esté en conjunto con el recesivo, pues el recesivo va a quedar oculto. Eso es lo que nos dijo Mendel. Sin embargo, hay factores que pueden modificar estos patrones de herencia propuestos por Mendel. ¿Cuáles son estos factores? Estos factores, o uno de ellos, es la codominancia. ¿Qué quiere decir codominancia? Que los dos genes o las dos propuestas que tengo para esos alelos van a comportarse como dominantes. Por lo tanto, uno no va a quedar reprimido, se van a expresar los dos al mismo tiempo. Vamos a ver los ejemplos burdos de las imágenes. La flor, si nosotros habláramos de este patrón de dominante y recesivo, solamente veríamos a la flor de un solo color. ¿Cuál sería el color que se estaría expresando? El del alelo dominante. Y si se dan cuenta, esta flor está expresando dos colores, un blanco y un rojo. Quiere decir que los alelos que codifican para este color blanco y para este color rojo se están comportando como dominantes, se están expresando al mismo tiempo. Lo mismo pasa del lado de las gallinas y del gallo. Tenemos una gallina color negro con un gallo color blanco y vean cómo su descendencia tiene un plumaje pinto. Tiene plumas blancas y tiene plumas negras. ¿A qué se debe esto? A que los dos genes se están expresando al mismo tiempo. Cuando dos genes se expresan al mismo tiempo, a esto le voy a llamar codominancia. Y va a ser algunos factores que van a modificar esos patrones de herencia. ¿Por qué es muy importante? Porque así como lo vemos en estas características burdas de las imágenes, lo vamos a ver en las enfermedades. Vamos a tener algunos genes que pueden llegar a modificar el fenotipo o el cuadro clínico de esas enfermedades.
Otro ejemplo burdo, tenemos una vaca blanca y una vaca negra. Vean cómo los dos alelos, tanto para el color negro como para el color blanco, se están comportando como dominantes. Por lo tanto, en la descendencia vamos a esperar que los dos genes se expresen al mismo tiempo en estado de heterocigosis, ¿sale? ¿Cuál es un ejemplo de la vida real? Los grupos sanguíneos. En los grupos sanguíneos vemos un efecto de codominancia en el caso de los individuos que tienen grupo AB. ¿Por qué? Porque estos individuos de grupo AB van a expresar los antígenos de superficie tanto del grupo A como del grupo B, ¿sale? Y a esto le voy a llamar codominancia. Este es un ejercicio de grupos sanguíneos. ¿Alguien me ayuda a resolverlo? Fanny, ¿me ayudas a resolver el ejercicio? Y ambos son dominantes. AB0 los alelos para el dominante son como... Itzel. Sí, ¿quiere que lo lea? Sí, por favor, Itzel. Okay. En el sistema sanguíneo AB0, los alelos para el gen A y B son codominantes y ambos son dominantes respecto al alelo 0. Una mujer de grupo sanguíneo A, cuyo padre era AB y su madre B, tiene un hijo con un hombre de grupo 0. Indica los genotipos de cada persona y los posibles genotipos y fenotipos del hijo. ¿Qué harías primero? Determinar sus genotipos de cada uno, ¿no? Ok, vamos a empezar con la mujer. Según, bueno, de la mujer sería AB, ¿no? Su grupo sanguíneo. A ver, vamos a ver. Dice que su papá era AB, ¿no? Ajá. Y la mamá era B en el fenotipo. ¿Cuál crees que sea el genotipo de esta mamá? Te dice que la mujer es A. Su fenotipo es A. Yo creo que sería La, AA. ¿Segura? AA. Itzel dice que es AA. Vamos a ver. Priscila, adelante. Creo que la mamá podría ser BB o B. Un B nada más. Ah, No sé. ok, ya. La mamá de la señora, ¿verdad? Ajá, sí, la mamá de la señora. Sí, ya te agarro. Muy bien, muy bien. Ya tenemos dos posibilidades. Priscila nos dijo que la mamá de esa señora que es A puede ser BB o B0. Vamos a hacer el cuadrito de Punnett primero con BB, porque nos tiene que dar que ella es A. Si hacemos el cuadrito de Punnett, vamos a tener AB y esta persona pues va a ser AB, va a expresar los dos. BB, pues solamente va a expresar los del B, entonces va a ser del grupo sanguíneo B. De nuevo vamos a tener una B y el BB. Entonces, si la mamá fuera BB, esta señora no hay posibilidad de que sea A. Vamos a intentar con el otro fenotipo. Digo genotipo. Es B0 o BO. La primera posibilidad es que sea BA. La otra es que sea BB. La tercera es que sea A0. Y aquí, pues se va a expresar el dominante, que es el A. Y la última es que sea B0. Y aquí, pues se va a expresar el B. Entonces, por el grupo sanguíneo de los padres, nosotros podemos inferir que esa mujer, su genotipo es A0, ¿sale?
Esto es bien interesante porque antes de los marcadores genéticos que vimos, los grupos sanguíneos se usaban como prueba de paternidad. Entonces todavía van a oír que dicen, es que no hay forma. ¿Por qué salió A si él era B y él era O? No hay forma, no es su hijo. Antes se utilizaban estos grupos sanguíneos como pruebas de paternidad. Se dejaron de usar por otros factores que modifican este tipo de expresión, que ahorita vamos a ver uno de ellos, ¿sale? Pero bueno, volviendo al tema, esta mujer que estamos estudiando, su genotipo es AO. Entonces ya tenemos el genotipo. Tiene un hijo con un hombre de grupo sanguíneo O. Entonces, ya conocemos el genotipo del O porque es recesivo, entonces los dos tienen que ser O. ¿Cuáles son las probabilidades? Bueno, pues mis probabilidades es que el 50% de que ese niño sea de grupo sanguíneo A y el 50% que sea de grupo sanguíneo O. ¿Sale? Y así es como determinaríamos pues las probabilidades que tienen sus hijos de ser uno u otro grupo sanguíneo. ¿Sale? En fenotipos, pues es lo mismo. Estos serían del grupo A y estos serían del grupo O. Bien. Y ahorita les hablaba de eso de por qué no se usan o se siguen usando los grupos sanguíneos como pruebas de paternidad o como estudios para determinar la probabilidad de paternidad. Y uno de los fenómenos que entra dentro de este juego se llama epistasia. La epistasia es cuando un gen o un par de genes van a modificar o reprimir la expresión de otro. Vamos a verlo más sencillo en el ejemplo. Aquí es un árbol genealógico, es una familia de 3 generaciones. Los cuadrados son hombres, los circulitos son mujeres y adentro de esas figuras van a ver el genotipo de estos individuos, ¿sale? Vean cómo este hombre es A, mujer es AB y si hacemos el cuadrito de Punnett, pues vemos que solamente tendría posibilidades o de tener individuos AB o de tener individuos B o de tener individuos A. No hay posibilidad de que pueda tener un individuo con grupo sanguíneo O, porque para esto requeriríamos 2 alelos O y ya vimos que mamá pues no tiene alelo O, ¿sale? O alelo 0. Porque esta señora se está comportando como si fuera un individuo O. Y vean, tiene hijos esta señora y de nuevo su descendencia nos está saliendo con un AB y con un B. Esto no cuadra con el genotipo que esperamos, porque aquí esperaríamos un genotipo OO. Sin embargo, por los hijos podemos inferir que esta señora es AB o B0. Pero ¿qué pasó aquí? Aquí pasó un fenómeno de epistasia y un fenómeno de epistasia conocido se llama fenotipo Bombay. Este fenotipo Bombay es una alteración en una de las enzimas que se encarga de pegar estos antígenos a la superficie del eritrocito. En el fenotipo Bombay, esta enzima no funciona, por lo tanto no puede pegar antígenos a la superficie del eritrocito. Si el eritrocito no expresa antígenos, pues se va a comportar como un grupo sanguíneo O, aunque dentro de su genotipo esté expresando estos antígenos. A esto le voy a llamar epistasia. Hay otro gen externo que está modificando cómo se expresan esos antígenos. Esta enzima está defectuosa y como está defectuosa no está pegando los antígenos a la superficie del eritrocito y por lo tanto me está dando un fenotipo de un grupo sanguíneo 0, un eritrocito sin antígenos de superficie, ¿sale? A esto le voy a llamar epistasia. Y la epistasia la podemos ver en muchísimas enfermedades y a veces la epistasia nos puede dificultar mucho el diagnóstico de estos pacientes. Este es otro ejercicio de codominancia. Este lo vamos a saltar. Bien, ¿qué más puede pasar? Bueno, que tengamos un mosaico. Ya habíamos visto en clases anteriores cuando hablábamos de cromosomopatías que el mosaico era un relajo porque teníamos 2 líneas celulares,
una línea celular que estaba teniendo alteraciones y una línea celular normal. ¿Por qué es un relajo? Porque este mosaico me puede modificar el cuadro clínico de mi paciente. O me lo puede hacer más grave o me lo puede hacer menos grave, ¿sale? Con manifestaciones clínicas leves. Por ejemplo, vamos de nuevo al niño con síndrome de Down, porque es muy frecuente tener un mosaico con síndrome de Down. Resulta que llega a su consulta el niño con síndrome de Down, ya le buscaron y lo único que tiene es el fenotipo de la carita. No viene con cardiopatía, no viene con alteraciones neurológicas, solamente el fenotipo es en la carita. Lo demás está bien. Hacen un cariotipo y les va a salir que el niño es un mosaico. Tiene una trisomía 21, pero prevalecen seguramente las células normales en corazón y en cerebro y por eso no estamos viendo manifestaciones clínicas a estos niveles. Caso contrario, llega un paciente con ustedes donde tiene el fenotipo de la carita, tiene una cardiopatía compleja, ven que tiene un retraso psicomotor muy severo y aparte tiene alteraciones a nivel de sus conteos de leucocitos y les está haciendo una reacción leucemoide. Le hacen un cariotipo, tiene un mosaico. ¿Qué está haciendo de diferente el cuadro clínico de estos dos pacientes? El número de células alteradas que se está presentando en cada uno de los órganos. En el primer caso veíamos un mosaico con células trisómicas o alteradas muy bajito en corazón y en cerebro. Siguiente caso, vemos un niño con células trisómicas en un porcentaje muy alto en corazón y cerebro. Por eso estamos viendo un cuadro clínico leve y un cuadro clínico severo, aunque los dos sean por mosaico, ¿sale? Esto nos puede dar el mosaicismo. Podemos tener una variación en la expresión de esas manifestaciones clínicas y a veces eso puede dificultar el diagnóstico. Entonces, siempre debemos de tener en cuenta que a pesar de que esta enfermedad esté catalogada como una enfermedad recesiva o dominante, va a haber otros factores modificadores externos que pueden hacer que el cuadro clínico no sea como yo lo espero, ¿sale? Entonces, esto siempre hay que tenerlo en cuenta porque los pacientes no leen los libros y a veces eso nos va a dificultar mucho el diagnóstico. Si de por sí vamos a estar hablando de enfermedades raras, pues que las volvamos más raras y menos predecibles a través del cuadro clínico, pues eso va a ser mucho más difícil. Otra cosa que podemos encontrar en las enfermedades genéticas es la penetrancia reducida. ¿Qué es esto de penetrancia reducida? La penetrancia se dice que es un todo o nada. ¿Qué porcentaje de pacientes que tienen ese gen alterado van a tener la mutación, van a tener la enfermedad? Ejemplo, tengo una familia de 100 personas que tiene una mutación para neurofibromatosis. Yo esperaría que todas esas 100 personas que tienen la mutación para neurofibromatosis, pues tuvieran neurofibromatosis. En la penetrancia reducida, no. Aquí va a haber un porcentaje de pacientes que aunque tengan la mutación, no van a tener la enfermedad. ¿Por qué? Porque va a haber otros genes en su genoma que van a modificar esa expresión. Vamos a ver el árbol genealógico. Vean aquí, tenemos a esta mujer que está enferma. Esta persona está sana. Entonces aquí podemos ver que es una enfermedad dominante. ¿Qué pasó con esta señora? Es portadora porque tiene la mutación, tiene el alelo enfermo, pero no está presentando ninguna manifestación clínica. A esto le voy a llamar penetrancia reducida. Y hay enfermedades que tienen una penetrancia reducida. Entonces, mucho ojo con eso, porque seguramente a esta señora le dieron un riesgo de recurrencia muy bajo para esta enfermedad. Y vean qué pasó con los hijos. Tuvo 2 hijos afectados, ¿sale? Siempre hay que tener en cuenta
la penetrancia, si esta enfermedad está descrita con penetrancia reducida o no hay descripción de la penetrancia, porque eso les puede modificar cómo se pueden presentar los pacientes con cuadro clínico o sin cuadro clínico. Esto es un dibujito que más o menos lo explica. Vean, aquí tenemos los genes, el genotipo alterado. Aquí vemos todos estos tienen la mutación. Por lo tanto, todos estos individuos están expresando la enfermedad. El 100% expresa la enfermedad. A esto le llamo penetrancia completa. Penetrancia incompleta. Todos tienen la mutación, pero solamente 8 están presentando la enfermedad. 2 están clínicamente sanos. A esto le llamo penetrancia incompleta o penetrancia reducida. Va a haber enfermedades que se comporten así y por lo tanto hay que tener mucho cuidado en el asesoramiento a la familia. ¿Sale? ¿Qué otra cosa me puede modificar la enfermedad? La edad. Ustedes hablaron la clase pasada de Huntington. Huntington es una enfermedad que tiene penetrancia dependiente de la edad. ¿Qué es esto? Que yo voy a ver a un niño que va a crecer totalmente normal, no va a tener ninguna manifestación clínica y solamente me voy a enterar de que está enfermo cuando pase ese umbral de edad. Cuando pase arriba de los 40, arriba de los 45, es cuando va a empezar con las manifestaciones clínicas. Y a esto se le conoce como penetrancia dependiente de la edad, porque al nacimiento no va a expresar algún cuadro clínico relacionado con la enfermedad, sino va a ser hasta que alcance la edad para poder expresar esos síntomas. Y eso hay que tenerlo en cuenta, ¿sale? Durante el asesoramiento. Otra cosa que podemos ver mucho en las enfermedades genéticas, el pleiotropismo. El pleiotropismo van a ser las manifestaciones que voy a tener en mis pacientes y que esto va a depender de los lugares en donde se esté expresando el gen. Por ejemplo, este árbol genealógico es de una familia con neurofibromatosis. La neurofibromatosis es una enfermedad genética que cursa con tumores a nivel de piel que se llaman neurofibromas, alteraciones esqueléticas como la escoliosis y manchas café con leche a nivel de la piel. Estos pacientes también pueden tener alteraciones neurológicas que les lleva a un retraso psicomotor leve. Sin embargo, el pleiotropismo aquí juega un papel bien importante porque si ustedes ven a la familia que tenemos en el árbol genealógico, no todos tienen las mismas manifestaciones clínicas. Podemos ver pacientes que tienen manchas café con leche con neurofibromas, pacientes que tienen manchas café con leche con esclerosis, pacientes que tienen manchas café con leche, alteraciones neurológicas y neurofibromas, pacientes que tienen manchas café con leche con alteraciones neurológicas. Vean cómo el cuadro clínico dentro de la misma familia que comparte la misma mutación va a ser diferente. Y esto pasa muchísimo y más en neurofibromatosis. Puedo tener una mamá que nada más tenga manchas café con leche, uno que otro neurofibroma cutáneo, pero no pasa de ahí. Y puede ser que los hijos de esa señora tengan un cuadro clínico completo, estén llenos de neurofibromas cutáneos, tengan alteraciones neurológicas severas, inclusive tengan alteraciones esqueléticas severas también, ¿sale? Y esto hay que tomarlo en cuenta. El cuadro clínico puede variar incluso en miembros de la misma familia y esto se debe al pleiotropismo de esa enfermedad. Otra cosa que les va a modificar el cuadro clínico va a ser la expresividad variable. ¿De qué depende que unos pacientes tengan menos manifestaciones clínicas, otros tengan más manifestaciones clínicas, que tengan un cuadro leve, un cuadro más severo? Pues de cómo se comporta el resto de su genotipo. Hay muchos genes que pueden modificarlo, para bien o para mal. Y nos puede pasar esto, que podemos tener un cuadro clínico muy, muy severo, un cuadro clínico intermedio y un cuadro clínico muy leve.
Por eso es bien importante que durante la exploración física, no solamente del paciente, sino de la familia, se busquen todos esos detalles, porque podemos estar ante cuadros clínicos muy leves, que se nos puede pasar el diagnóstico de esos pacientes y a veces el dar un asesoramiento erróneo, tanto para el paciente que está acudiendo a consulta, que es el probando, como para el probando o el consultante, como para el resto de la familia. Entonces, eso es importante, hay que tener en cuenta que van a existir factores que les van a modificar el cuadro clínico de sus pacientes. Otra cosa que se puede presentar es la heterogeneidad alélica. La heterogeneidad alélica nos dice que puede haber mutaciones que se generen en diferentes lugares de un gen que nos van a dar cuadros clínicos ligeramente diferentes. Uno de los más conocidos o uno de los ejemplos más sonados para hablar de heterogeneidad alélica es aquella que se lleva en el gen que se llama FGR3. FGR3 es un factor de crecimiento. Este factor de crecimiento puede tener mutaciones en diferentes lugares y esto me va a generar diferentes enfermedades. Me puede dar displasia tanatofórica tipo 1, displasia tanatofórica tipo 2, me puede dar hipoacondroplasia y acondroplasia. De estas tres, las displasias tanatofóricas son los cuadros clínicos más graves. La acondroplasia es el cuadro clínico intermedio y la hipoacondroplasia es el cuadro clínico más leve, ¿sale? Aquí vemos cómo mutaciones en diferentes regiones de ese gen me puede dar diferentes espectros de una enfermedad o de varias enfermedades. Y heterogeneidad de locus es cuando muchos genes me van a dar la misma enfermedad. Un ejemplo, hipercolesterolemia familiar. Los pacientes con hipercolesterolemia familiar van a tener alteraciones a nivel de los niveles de colesterol. Esto puede estar determinado por el receptor de LDL, por la proteína ApoB100, por la proteína PSK9, algunos genes que se comportan como recesivos, algunos asociados a citosterolemia, algunos asociados a ApoE. Todos estos genes me van a dar hipercolesterolemia familiar. Y a esto le voy a llamar heterogeneidad de locus. Heterogeneidad alélica, mismo gen, diferentes enfermedades. Heterogeneidad de locus, diferentes genes, una sola enfermedad. Muy bien. ¿Hasta aquí dudas o preguntas? Perfecto. No, claro. Vamos a entrar al último bloque de la clase, que es el árbol genealógico. ¿Por qué es importante el árbol genealógico? Porque el árbol genealógico es la mejor herramienta que tenemos los genetistas para poder estudiar la historia familiar de un paciente y ver si podemos encontrar algún patrón de herencia. ¿Qué es esto de patrón de herencia? Como ya vimos, existen genes dominantes y existen genes recesivos. Estos genes dominantes o recesivos nos van a dar un comportamiento familiar. Voy a ver muchos alterados cuando tengo una enfermedad dominante. Voy a ver menos enfermos en una enfermedad recesiva, pero pueden ser que se estén casando entre familiares y eso incremente el riesgo de que presenten esta enfermedad. Y esto lo voy a ir descubriendo a través del análisis familiar y a través del árbol genealógico. Entonces, un árbol genealógico no es más que una representación gráfica de esa historia familiar. Es mucho más fácil poder visualizar la historia familiar que leerla a través de un texto, ¿sale? ¿Cuáles son los símbolos que voy a usar para describir o hacer ese árbol genealógico? Ya los vimos. Cuadrito varón, circulito mujer. No sé, porque la verdad es que hace mucho tiempo que no hablo con mi familia, entonces la verdad no sé si tuvo un hijo varón o tuvo un hijo mujer. Pongo un rombito. No puedo especificar el sexo.
Un individuo afectado por la enfermedad que estoy estudiando, lo voy a colorear todo de negro. Resulta que está afectado por esa enfermedad, pero aparte tiene otras cosas. Pues voy a poner la simbología de esas otras cosas dentro de ese individuo. ¿Existe una simbología específica para cada enfermedad? No, ustedes se la pueden inventar. Lo importante es que dentro del árbol genealógico ustedes mencionen qué significa cada símbolo que usan. Hay familias muy grandes, muy grandotas. Entonces, a veces, pues esos familiares no están afectados. Por lo tanto, voy a poner el número de familiares que representa este símbolo. Aquí está representando 5 varones, 5 mujeres y aquí 5 personas. La verdad es que mi tía hace mucho que no la veo, entonces no sé cuántos hijos tiene, solo sé que son varones, pues le pongo una N. No sé cuántos, pero son varones. No sé cuántos, pero son mujeres. La verdad no sé cuántos y no tengo idea si son hombres o si son mujeres. Este individuo ya falleció, le pongo una línea diagonal. Le puedo poner la edad a la que falleció o el año en el que falleció. Y siempre es importante poner de qué falleció, porque debemos estar seguros que esa causa del fallecimiento está o no está relacionada con la enfermedad que estamos estudiando. Le pongo una flechita al consultante, a la persona que está acudiendo a la consulta. Habitualmente el consultante casi siempre es el probando. ¿Qué es el probando? El primer afectado de esa familia. Es la señora que se le acaba de diagnosticar Fabry, entonces viene a consulta. Es la primera, es el probando, y es la que viene a consulta, es el consultante. Pérdidas gestacionales mayores a 20 semanas. Voy a poner si ya sé el sexo de ese bebé, varón o mujer, o no, aún no lo conocía. Le voy a poner las semanas de gestación a las que se perdió. 26, 30, 34. Es una señora que está embarazada. Ya sé que va a ser ese niño, pues le pongo un cuadrito porque va a ser varón y le pongo una P a ese cuadrito. No, pues que va a ser una niña. Pues le pongo un circulito y le pongo una P. Y digo, esta niña está en gestación. No, aún no sé el sexo. Le pongo un rombito y una P. Abajo le puedo poner si se ha hecho algún estudio. Por ejemplo, aquí vean como a este niño, pues ya se le hizo un cariotipo y nos salió con trisomía 21. A esta niña se le hizo un cariotipo y no tuvimos ninguna alteración cromosómica. Pérdidas gestacionales menores a 20 semanas, pues son abortos y los voy a poner con un triangulito. Si este aborto tuvo una afección por X situación, pues la voy a colorear y le voy a poner qué fue lo que tuvo. Por ejemplo, aquí fue una niña que se perdió la semana 17 por un higroma quístico, ¿sale? Terminación del embarazo. Era un bebito con trisomía 18. Se decidió la interrupción del embarazo la semana 18 y por eso le pongo una línea diagonal. Embarazo ectópico lo pongo y lo especifico como embarazo ectópico. ¿Cómo voy a ir relacionando a estos individuos? Una línea horizontal significa línea de relación. Vertical, línea de descendencia. Vean, aquí tiene una relación de pareja y aquí hay una relación de hermanos. Y cada uno tiene su línea individual. Hubo una separación, le pongo estas dos líneas diagonales y aquí estoy diciendo que esta persona se separó de él y él se volvió a casar con ella. Consanguinidad, son familiares en algún grado. Resulta que es la prima y se casó con el sobrino tercero, pues le pongo sus 2 rayitas porque pertenecen a la misma familia. Gemelos, si son monocigóticos, una rayita. Dicigóticos no pongo rayita, si no sé le pongo un signo de interrogación. Y si son más de 3 individuos, pues voy sacando las diferentes líneas, pero de la misma línea de descendencia, para denotar que fueron gestaciones múltiples. Van a encontrar historias en donde no sé, mi papá se separó, mi mamá se separó, mi abuelito no lo conocí, le pongo un signo de interrogación porque no sé
los antecedentes de esa familia. No quisieron tener hijos por decisión. Le pongo una rayita a la pareja. No, pues resulta que mi tío se hizo la vasectomía. Ah, pues le pongo vasectomía. Se hizo la oclusión tubárica. Oclusión tubárica. ¿Por qué? Porque imagínense que están ante una pareja con abortos de repetición. Esto yo lo puedo tomar como de, hay algo en la familia y no nada más se está presentando en ella, sino también en otros individuos. Y puede ser que no, puede ser que ellos no quisieron tener hijos, o él se hizo la vasectomía, o ella se hizo la oclusión tubárica. Aquí los casos de infertilidad los pongo con 2 rayitas. Vean cómo aquí ya es azoospermia o endometriosis, si es que sé las causas de esa infertilidad. Adopción, una línea punteada entra a la familia, lo doy en adopción, la línea punteada de quien da en adopción. Esto ya es más complejo. Ya vienen aquí los donadores de óvulo y los donadores de esperma. Vean, aquí esta es una pareja. Ella se embarazó a través de una donación de esperma. Aquí viene la pareja que tenía infertilidad. Ella se embaraza por una donación de esperma. Este es igual una pareja, pero aquí utilizan una donación de óvulo. Estos 2 individuos no pudieron tener hijos, pero o por alguna cuestión ella ya no tenía útero, por lo tanto alquilan un útero subrogado y tienen a este bebé. De nuevo aquí esta pareja no podía tener hijos y usa una donación de óvulo. Esta pareja no puede tener hijos y usa una donación de óvulo de la hermana de la señora. Y más complejos, los 2 no podían tener hijos, adoptan a este a través de una donación de óvulo y una donación de esperma. Entonces las familias se pueden volver muy, muy, muy complejas y siempre debe haber un simbolito para describir cada una de las situaciones, ¿sale? ¿Dudas o preguntas hasta aquí de árbol genealógico? No, maestra. Muy bien. Les voy a subir el artículo de árbol genealógico y en equipo de 2 personas van a elaborar un árbol genealógico. Ustedes nos van a presentar el árbol y nos van a contar la historia de ese árbol genealógico, ¿sale? Van a hacer el árbol genealógico a mano, lo van a hacer a través de algún programa de computadora, como ustedes lo quieran presentar, pero ese árbol genealógico debe de tener por lo menos 4 generaciones, ¿sale? Pueden contar alguna historia de alguna enfermedad genética, alguna enfermedad cromosómica de las que vimos, etcétera, ¿sale? Y la siguiente semana los vamos a revisar y vamos a revisar sus calificaciones y los resultados del examen, ¿sale? No sé si hasta aquí tengan alguna duda o pregunta. Creo que no, doctora. Muy bien. Entonces, Solo nos vemos. Sí, adelante. Preguntita. En la clase anterior, mi equipo es el 3, ya no pasamos a exponer. ¿La siguiente clase expondríamos o preparamos nuestra siguiente exposición del tema que está marcado? Les tocaba. Era ataxia, Ok. síndrome De Menkes, ¿no? No. Melas, Sí, era algo así. Menkes. Melas. Ajá. Era mitocondrial. Ya me acuerdo. Ujú. Exponen ustedes la siguiente clase y ya después Ok, empezamos con los árboles genealógicos. ok, está bien. Muchas gracias, doctora. ¿No de qué? Entonces, Ah, la siguiente clase empezamos con la presentación de sus compañeros, árbol genealógico, y nos quedamos a resolver dudas o preguntas del examen, ¿sale? De todos modos, les voy a subir el artículo para que vayan viendo cada uno de los símbolos. No tienen que usar todos, solamente los necesarios de acuerdo a la historia que vayan a contar. Y pues nada más, ¿sale? Digo, pueden usar de base alguna de las enfermedades que ya vimos para que no sea tan difícil poder explicar el arbolito genealógico, ¿sale? Muy bien. Entonces nos vemos